Que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Hoy día teníamos esto en la plataforma. Ustedes, bueno, ya han ingresado, por lo tanto ya saben que yo les estoy subiendo un clase a clase, donde tienen la unidad 1 escrita, la 2, bueno, que aún esto no está visible, y la unidad 3. Pero básicamente la unidad 1 lo que yo estoy haciendo es subirle un clase a clase, ¿ya? Donde ustedes van a encontrar la descripción más o menos del curso y van a encontrar también los textos asociados o el material audiovisual que tienen que ir revisando, ¿verdad? Para quienes no hayan ingresado, que he pensado a lo mejor por eso no han contestado el foro, en la bienvenida ustedes van a encontrar el programa del curso, ¿sí? Donde inclusive tenemos unas fechas tentatorias sobre la evaluación, la presentación, que les cuento un poquitito ahí en video quién soy yo, ¿verdad? Y cuál es el derrotero que va a tomar esta clase. Y bueno, y el foro, que es una bibliografía personal, conozcámonos un poco, que ustedes básicamente ahí están colocando las fotografías de los libros con sus textos. ¿Bien? Y luego, si ustedes explican la unidad 1, como les digo, clase a clase, del 13 de abril yo les dejé un par de videos de estos autores que desde ya ustedes entenderán que son parte de las lecturas requeridas para el curso, que aquí les puse algo de Roger Chartier, que es un historiador francés. Oye, les pido por favor que me avisen por chat, si es que alguien tuviera algún problema, ¿sí? Bueno, veo que vamos bien. De este historiador francés llamado Roger Chartier, sí, que tiene, bueno, textos que son súper relevantes para este curso. El Estado de Chile es un estudioso contemporáneo que hace estudios acerca del libro y del fenómeno de la lectura, principalmente en Francia, en Europa, lo mismo. Robert Darnton, ¿verdad? Cuando yo les leí de Robert Darnton, bueno, ahí tienen Roger Chartier, de Robert Darnton también les leí un párrafo de uno de sus textos, que es el coloquio de los lectores. Robert Darnton también se los recomiendo que puedan ir revisando el material que hay de sus charlas, hay charlas completas, también al igual que de Roger Chartier y de Manguel, Alberto Manguel, ¿verdad? Que fue el que les decía yo, el director de la Biblioteca de Buenos Aires, que en realidad es la Biblioteca Argentina, que tiene también varios libros que son emblemáticos para este curso, que lamentablemente no están disponibles en internet. No hay párrafos, por lo tanto, lo que yo pensaba en el caso de algunos textos que incluyen la bibliografía, que son por lo menos dos, que uno es de Fernando Báez, que es la historia de la destrucción que es la historia cultural del saqueo, la historia del saqueo cultural de América Latina, de Báez, Fernando Báez, que es un autor venezolano, bibliotecario, que se ha dedicado muchísimo al tema de la destrucción de libros a través de la historia. Y nosotros en este curso lo tomamos a él desde el término de la biblioclastía. Lo que voy a hacer con ese texto es leérselos en audio o audio e imagen, o hacer un podcast para que ustedes lo puedan acceder, porque para mí digitalizarlo, creo que tengo inclusive problemas con mi escáner y no se me ocurre otra manera en que pudiera ponérselos a disposición. Así que eso lo he encontrado como una alternativa. Y como les digo, bueno, después tienen hacia una autobiografía bibliográfica que les solicité hacer este ejercicio escritural, que en principio lo que pretende es justamente que ustedes puedan, yo también conocerles, y que puedan contar un poco de quiénes son y puedan mostrar también sus habilidades escriturales, ¿no? Básicamente es eso. Entonces yo aquí, como ustedes ven, tengo 25 participantes del curso y tengo 14 enviados y tienen plazo hasta mañana. Y lo otro que les puse a disposición es el diagnóstico, ya que el diagnóstico lo responde todo el mundo, así que con eso estamos ok y se los agradezco. El 14 de abril también, ¿verdad?, les subí este texto de Ciballero, que esto era parte de la bibliografía obligatoria que aparece en el programa del curso. Ya hay algunos textos importantes, obviamente, acerca de tanto la
las tablillas de arcilla, ¿no? Estamos hablando de Asurbanipal principalmente, de la antigua Sumeria, que eso es, es fundamental, básico para el curso. Y después empezamos con 2 textos acerca de la Biblioteca Alejandría, por supuesto también fundamental para la clase. Y en la clase 1 les puse de verdad un pequeño videito que habla acerca de la antigua Sumeria y nos muestra un poquito cómo eran estas tabletas de arcilla, que ustedes ya poco a poco se irán familiarizando con ellas. Y la clase de hoy, 20 de abril, que ya les subí 3 de 4 textos, me falta uno acá, que es justamente uno que tengo que subírselos a través de audio, que es un texto de Derrida que se llama Papel Máquina, ¿ya? Derrida, tal como se escribe, que se llama Papel Máquina. Les voy a subir un audio. Todo esto centrado en esta primera parte del curso que se llama ¿Qué es un libro? Y vamos incursionando paulatinamente hacia los aspectos más históricos. Ya. Quisiera saber hasta aquí, ¿no era Ramos 19? ¿Qué era eso? Ah, el libro de Robert Barton, perdona, no estaba viendo la... se llama, lo voy a dejar aquí, Coloquio de los Lectores. Pero como les digo, él tiene muchísimas conferencias que están traducidas. Robert Barton fue el director de la biblioteca de la Universidad de Harvard, estuvo en Chile, yo lo fui a ver 2 veces. Un tipo muy interesante, muy clear, muy sencillo, muy lúcido. Y les recomiendo hacerle, bueno, mira, este curso es un curso fundamental de la carrera, pero no es un curso que les entregue a ustedes herramientas del ámbito de lo práctico, en el sentido de que no es catalogación, no es clasificación, no, es un curso 100% teórico. Y lo que pretende en el fondo es hacerle a ustedes pequeños guiños e invitaciones a leer acerca o interiorizarse, porque tiene mucho que ver con cultura general, acerca de lo que son las bibliotecas y de lo que han sido a través de la historia. Ahora bien, ese guiño, esa invitación, ustedes, por supuesto, como estudiantes llegados a la universidad, aunque sea virtualmente, pero llegados a la universidad, pueden ir haciendo seguimiento de acuerdo a sus propios intereses. Puede que haya alguien que este curso no le hace mucho sentido, va a hacer lo justo, va a aprobar el curso, pero créanme que es una asignatura bellísima para quien le interesa, y muchísimo por leer, por aprender, por incursionar. Tiene muchas aristas, nosotros tenemos un curso de un semestre. Les comento también que esta malla curricular que tenemos en la actualidad se está modificando, en algún momento se va a modificar, yo creo, ya debiera haber sido este año, quizá el próximo año tenemos malla curricular nueva, donde este curso alguna, entre comillas, se amplía a 2 semestres, porque está todo lo que tiene que ver con esta idea del libro como un fenómeno social y por otro el libro y las bibliotecas como un fenómeno histórico, bueno, el libro y las bibliotecas como un fenómeno social. Nosotros nos encontramos en un momento histórico que yo lo defino como el momento del incunable, ¿verdad? Se los voy a escribir en el chat. Es así. Ya. Es incunable. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a volver porque estos conceptos los vamos a ir viendo a través del curso, ¿verdad? Pero el incunable es una denominación de los libros que se hicieron los primeros 50 años una vez que Gutenberg implanta la imprenta en Europa a mediados del siglo XV. ¿Ya? Eso se llama incunable y quiere decir de la cuna de la imprenta. En ese tiempo lo que ocurrió básicamente fue que se hacía una experimentación con respecto a los libros impresos porque hasta ahí los libros, por supuesto, eran realizados por los amanuenses, ¿no? Como obras de arte, a mano, cuidadosamente, exigían un tiempo, ¿verdad? Tenían todo un procedimiento que con la mecanización de la producción de libros, ¿verdad? De los impresos, cambian muchos del concepto. O sea, pensemos que no existía el concepto de la copia, hubo toda una revolución con respecto al acceso del conocimiento, hubo mucha resistencia también, ¿ya? Resistencia de quienes en la época pensaban que este libro impreso era una
corrupción, porque se corrompía el libro en su concepto primigenio, más sagrado y clásico. ¿Bien? Ocurre que en este segundo momento, cuando aparecen los libros digitales, ¿ya? Y podemos pensar en este otro concepto que es el incunable, que es el incunable digital en el fondo, hay todo un periodo que también es un periodo de experimentación con respecto a las nuevas formas del libro, ¿ya? O sea, a lo que voy es que cada materialidad del libro, cada soporte que tuvo su paso hacia el soporte siguiente, ¿no? Si pensamos en las tabletas de arcilla en un primer momento, luego fueron quedando atrás por soportes que eran más amables, ¿no? Tanto para quienes leían como en su lógica escritural, como en su producción, fueron quedando atrás, por ejemplo, por el papiro, por el pergamino, ¿no? Por el papel. Son procesos históricos sumamente lentos, ¿m? Y que inclusive durante muchos espacios de tiempo convivieron distintos tipos de materialidades. Por lo tanto, si pensamos qué es lo que ocurre con el soporte digital, empezamos a mirarlo también desde otras perspectivas y nos encontramos solamente frente a las preguntas, más que a las respuestas, de que si un libro digital es o no un libro electrónico. Por ejemplo, yo podría decir, hoy un PDF es un libro digital. Vamos a hacer entonces esta pequeña revisión de este material. A ver cómo nos va. Entonces tenemos aquí, ¿qué es un libro? ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué es la escritura? ¿Ya? Aquí hay 4 autores que son fundamentales, como les decía, para nuestra presentación. Jacques Derrida lo vamos a ver en la próxima clase porque todavía no le subo el texto. Michel Foucault, Humberto Eco y Walter Benjamin, ¿no? El primero de ellos, que es Michel Foucault, que lo conocerán, sociólogo, ¿verdad? Súper importante para el pensamiento contemporáneo, sobre todo del área de la sociología. Nos presenta este texto en el que instala 2 conceptos que son fundamentales para nosotros, que son el de heterotopías y cronotopías. Les pido, por supuesto, que esto lo lean. No es un texto corto, pero como todo Foucault tiene un grado de complejidad importante, cuando él, bueno, esta palabra que es topías, que es topo, que es del lugar, ¿no? Y hetero, que es diverso, crono, que es tiempo, lo que hace Michel Foucault nos menciona ciertos espacios dentro de las ciudades, dentro de las sociedades, que se mantienen un poco aislados de la lógica del resto de los espacios de las ciudades, ¿no? Bueno, él habla bastante de el panóptico, la sociedad del control, ¿verdad? Pero también menciona esta idea de la memoria y del tiempo dentro de lo que significan los espacios de la biblioteca, en cuanto las bibliotecas son espacios donde todos los tiempos y toda la diversidad de pensamientos se unen en un solo lugar. Es decir, vivimos en una comunidad, ¿verdad?, contemporánea, donde ocurren un sinnúmero de fenómenos sociales de manera simultánea, pero que al entrar en estos espacios que son las bibliotecas, los tiempos, ¿verdad?, son diversos porque existen aún a través de los libros y las heterotopías también, como lugares distintos. Entonces, bueno, él se detiene un poco en estos 2 conceptos que son, como les digo, fundamentales y que también toman muchos otros autores posteriores. Hay un teórico de la bibliotecología que se llama, de apellido Ranganathan, ¿ya? Eh, quien enuncia las 5 leyes de la bibliotecología, y dentro de eso ustedes pueden encontrar las mismas ideas propuestas por Foucault, ¿sí?, que son fundamentales también a la hora de entender estas preguntas, qué son un libro, qué es una biblioteca y qué es la escritura. Asimismo, dentro de la literatura van a encontrar textos que son emblemáticos, que también me gustaría recomendarles, por ejemplo, que leyeran el cuento de Borges, ¿verdad?, La biblioteca de Babel, donde volvemos a este concepto Foucaultiano de la biblioteca como un espacio infinito también, que no tiene tiempo y que no tiene un lugar definido. Por eso esta construcción ideal, ¿verdad?, y utópica de qué es lo que es la biblioteca. Piensan ustedes que este sueño que surge con la Biblioteca Alejandrina en el primer momento como
la biblioteca perfecta, el lugar donde está todo el conocimiento del mundo. La Biblioteca de Alejandría se convierte en un referente de su época, pero también a través de toda la historia de la humanidad. Lo mismo ocurre durante la Ilustración, ¿verdad? Principalmente con Derrida y D'Alembert, cuando se proponen la tarea de construir esta especie de libro universal perdón, que fue la enciclopedia, que era un libro básicamente que buscaba la democratización del conocimiento y que es lo mismo que hoy en día observamos a partir de lo que es la Internet, con esta metáfora de lo que es el sistema cerebral, ¿verdad? Y que es la biblioteca universal también, ¿no? Este lugar donde está todo el acceso a toda la información de toda la época. Este texto de Humberto Eco, Desear, Poseer, Enloquecer, que es un artículo breve, tiene 3 páginas, si no me equivoco. En él ustedes van a encontrar la definición de lo que es la biblioclastía, que es un término que retoma Fernando Báez, que es el venezolano que les mencioné recién. Y claro, y esto tiene que ver con esta pulsión que les mencionaba en el video anterior de recolectar libros, de coleccionar, de los enfermos de los libros, de la bibliopatía. Y entonces Humberto Eco divide este concepto de la biblioclastía básicamente en 3 tipos de biblioclastía. La fundamentalista, ¿no? Que está detonada por el fanatismo y el poder de lo que podrían representar el pensamiento a través de los libros. Como les decía, Fernando Báez tiene bastantes publicaciones al respecto. Tiene un libro que se llama La destrucción del libro desde las tabletas de arcilla hasta la biblioteca de Irak. Entonces, en una parte del curso también vamos a revisar en detalle los distintos momentos de la historia humana en que se han destruido libros. A veces tendemos a pensar que esto ocurrió en la antigua biblioteca de Alejandría, pero está el caso, sin ir más lejos, de lo que pasó en Bagdad, de lo que pasó en Irak, ¿verdad? Biblioteca de Sarajevo, de lo que pasó durante la Guerra Civil Española, de lo que pasó en la Alemania nazi, y en Alemania particularmente, como, bueno, lo que pasó en Chile en el 73, que también lo vamos a revisar, pero esa biblioclastía de la que habla Humberto Eco, que tiene que ver con esta biblioclastía fundamentalista que destruye el libro para poder controlar el pensamiento de las sociedades, ¿no? Que es el control finalmente de las sociedades a través de los libros. En una segunda definición, lo que menciona Humberto Eco es la biblioclastía por incuria, que es también la retoma Fernando Báez, que es una biblioclastía cuando estos libros dejan de ser relevantes, se olvidan, ¿verdad? Se llenan de hongos, se abandonan, deja de haber un lugar adecuado para conservarlos a través del tiempo. Y finalmente la biblioclastía por interés, que podríamos mencionar ahí todo lo que es el comercio de libros y su destrucción también para la venta o inclusive la destrucción de una colección, por ejemplo, que en definitiva es un daño hacia la memoria de la humanidad. Hay un documental que no les subí, que tengo que subirles, que se llama, que creo que se los mencioné, ¿verdad? Que es Toda la memoria del mundo. Creo que eso es el que debe viendo, de Resmes. Toda la memoria, lo estoy anotando, memoria del mundo. Les voy a dejar el link acá. Y ese básicamente es un documental de la Biblioteca Nacional de París, de Francia, donde ustedes van a ver cómo funciona la biblioteca desde dentro, ¿ya? También es una buena reflexión para entender cuál es el rol de la biblioteca dentro de las sociedades, especialmente en este caso una biblioteca nacional, y de qué manera, ¿verdad? La biblioclastía esta que menciona Humberto Eco por interés se opone a ese trabajo tan fundamental para las bibliotecas nacionales y para la bibliotecología en general. La bibliotecología, dentro de sus distintas ramas, dentro de la biblioteca, dentro del archivo, dentro de los centros documentales, tienden a entender como parte fundamental de su quehacer la conservación de la memoria social. Por lo tanto, la biblioclastía es una especie de atentado contra esa lógica. Y bueno, y otros conceptos que se empiezan a derivar desde allí, podemos hacer otras reflexiones, como les mencioné anteriormente, que es lo que plantea, por ejemplo, Julian Assange en este libro, Los CryptoPunks,
donde habla de la web clastía. Obviamente no es el único teórico que lo menciona, pero es interesante cuando pensamos en estas memorias también digitales que de alguna forma son eliminadas, son manipuladas y se van generando vacíos dentro de la memoria. Y finalmente este texto de Walter Benjamin, Desembaló mi biblioteca, que es un libro completo. Sin embargo, yo le subo ahí, creo que se lo subía una pequeña parte del libro que me interesa que lo conozcan, pero que este teórico tan importante también para la sociedad, para el pensamiento contemporáneo, lo que hace es hacer una reflexión del ejercicio de poder que constituye la organización de una biblioteca. También lo vuelve a retomar Alberto Manguel en el libro La biblioteca de noche, donde él empieza a hacer un ensayo, empieza a hacer una reflexión de cómo organiza sus libros y qué es lo que significa para él esa organización y qué dinámicas se pueden derivar desde esa reflexión. Y volvemos a Ranganathan, este teórico, ¿verdad?, que les decía que es de la bibliotecología, que van a volver sobre él indiscutiblemente en los 5 años de estudio de pregrado, pero que tienen que ver que, con una idea que para mí es muy cuestionable dentro de la biblioteca, que se entiende que la biblioteca es un espacio neutral porque acepta per se todos los conocimientos que hay en una comunidad. Sin embargo, y que debiera ser así, ¿no? Yo creo que eso es el espacio que tiene interesante la biblioteca. Sin embargo, dentro de ese proceso de selección, dentro del proceso de organización, existen inevitablemente, invariablemente ejercicios de poder que tienen que ver con los sesgos que aplica ya sea la lógica con la que se organiza, ya sea los criterios de selección o adquisición de la bibliografía, ya sea por cómo se ordenan. O sea, hay cuestiones que son aberrantes, como que lo que los libros de homosexualidad se guardaban o se almacenaban dentro de lo que eran enfermedades psiquiátricas, hasta algún momento, o empiezas a encontrar ciertos sesgos, ¿verdad?, que tienen que ver con miradas de mundo también, con cómo yo organizo el conocimiento. Bueno, entonces estábamos hablando de qué es un libro, ¿no? Y, verdad que me están viendo acá, pero Hipólito Escolar, que es un teórico también de la historia universal, tiene una publicación que se llama La historia universal del libro. Él propone 3 momentos dentro de la historia del libro, que como ustedes ven son la prehistoria del libro, la protohistoria del libro y la historia del libro, que es cuando surge la escritura. Entonces, bueno, en la historia del libro, ¿verdad?, fundamentalmente la oralidad. Nosotros sabemos que nuestras comunidades son de carácter oral. Surge en algún minuto la necesidad, piensen ustedes en estas pinturas en piedra, fundamentalmente en las cuevas de Altamira, ¿no?, donde vemos estos bisontes que son retratados con alguna finalidad. Por un lado, una necesidad de comunicación, la necesidad de representar el mundo, y se especula también, si acaso, con algún interés estético por otro lado. Y cuando surge la escritura podemos empezar a situar en algún minuto de la historia humana que se especula, ¿no?, que fue en la antigua Sumeria, como decíamos, alrededor del 3500 a.C., cuando surgen estas representaciones, ¿verdad?, de la realidad, y que en un primer momento son conocidos como pictogramas. Esto también se los mencioné en el video, si no me equivoco, que son dibujos que equivalían a las palabras. Es decir, yo veía un cerro y dibujaba un cerro, veía una mujer, dibujaba algo que se parecía a una mujer. Luego surgen los ideogramas, que son ideas abstractas. La complejidad de los ideogramas provocó el surgimiento de los escribas, desempeñada por sacerdotes, enseñadas en la escuela, del templo, ahí me pone una L. Y todo ello se instalaba la escritura como una de las más importantes de las diversas culturas de la época. Y finalmente, bueno, a lo que se refiere esto de los ideogramas, es que básicamente aquí surge la escritura. Si bien en la antigua Sumeria en un primer momento no hablamos propiamente tal de alfabeto, ¿no? Porque las representaciones de los objetos paulatinamente se empiezan a volver más abstractas,
Y finalmente, cuando surge el fonograma, es cuando podríamos pensar que aparece el alfabeto como tal. Ahora, esta construcción, ¿no?, de esta escritura sumeria era muy compleja, por lo tanto, tenían una cantidad de signos que superaba su capacidad de interpretación y hacía muy compleja la lectura, ¿sí? Entonces, estamos hablando de alrededor de 2000 ideogramas dentro de la escritura sumeria, con muchos signos que eran polífonos, que quiere decir que tenían muchos significados a la vez, un mismo signo, y homófonos, que sonaban igual pero significan cosas distintas. Entonces, por lo tanto, en el tiempo empezaron a tomar lo que se llaman demarcadores, a partir de los cuales buscaban simplificar o especificar a qué se refería cada uno de los sonidos que se leían. Esta complejidad también venía a provocar que fuera un arte, ¿no?, que estaba designado para algunas personas dentro de las comunidades, en este caso los sacerdotes. Exigía un gran nivel de perfeccionamiento, ¿verdad?, de aprendizaje, y también se entendía como un ejercicio divino, porque el ejercicio de la memoria era un ejercicio de los dioses, ¿no?, a quienes estaba dado el recordar y mantener el pensamiento a través del tiempo. La necesidad del surgimiento de la escritura en primer instante respondió a cuestiones más bien administrativas, no tanto a cuestiones estéticas, pero sí surge en algún minuto esta idea de la literatura, principalmente con el que conocemos como el poema de Gilgamesh, que viene a significar más o menos la historia del diluvio cristiano, ¿sí? Y aunque tenían una especie de alfabeto los sumerios y los egipcios también, nunca le dieron la importancia que sí años más tarde concitó para los griegos, ¿no? Cuando surge ya el alfabeto y aparecen los sonidos relacionados con las consonantes, inclusive con las vocales, y empieza a aparecer también en Grecia la idea de autor, que en el caso de los sumerios no existía, más allá de lo que yo les comentaba, que es esto que es el colofón, que es la parte final de un libro donde viene la mención de la editorial, ¿verdad?, del lugar de la publicación, etcétera. Y aparece como una especie de difusión de lo que significaba aprender a leer, es decir, la Grecia era una comunidad relativamente letrada, relativamente alfabetizada, ¿sí? Y esto duró, pero claro, duró hasta que en algún minuto el latín, a partir del cristianismo, empieza a imponerse, y las comunidades de lectoras vivieron una crisis realmente, y el conocimiento estaba más bien manejado por grupos de monjes. Hasta el siglo XV, que les mencionaba, con la llegada de la imprenta, ¿verdad?, aparece una gran difusión de la obra relacionada con motivos económicos de producción de las obras impresas. Y después, en un segundo momento, en el siglo XIX, donde también a partir del desarrollo de ciertas maquinarias de imprenta, también de las lógicas de producción del papel, baja aún más el precio de las publicaciones, y la idea de que los libros tenían que llegar a todas las comunidades era súper relevante. Vamos a verlo también en la historia del libro en Chile, qué es lo que viene a representar la llegada de la imprenta, o qué es lo que se preconfigura como un momento histórico que tiene mucho, mucho impacto para las comunidades en general. ¿Qué materialidades conocemos del libro? Bueno, eso es a partir también de la pregunta que hacía su compañera delante. Tenemos distintas materialidades, entre las que podemos mencionar, ¿verdad?, grabados, dibujos, pinturas en paredes de cuevas, rocas, huesos, conchas, piedras, pieles, ¿verdad? Y bueno, y ahí tenemos que hacer un quiebre también entre lo que entendemos como libros o como medios de comunicación, ¿verdad?, o como ya piezas que son de museo propiamente tales, donde hay de alguna forma varios elementos que van a ir coincidiendo.